Sansón era el hombre elegido por Dios. Derrotó ejércitos enteros solo, pero al final cayó en manos de una simple mujer, hermosa y seductora. Mientras dormía en su regazo, ella cortó sus trenzas, que eran el secreto de su fuerza, y entregó a Sansón a sus enemigos mortales. ¿Pero qué llevó realmente a Dalila a traicionarlo? ¿Fue la avaricia, el miedo o algo aún más oscuro? Esta es la historia del mayor héroe de Israel, quien en un momento de debilidad lo perdió todo. Todo comenzó en una época de oscuridad para Israel, cuando el peso de la opresión filistea parecía insoportable. Los filisteos eran un enemigo implacable. Sus tropas invadían aldeas, saqueaban cosechas y sembraban el terror. En medio de este caos surgió un hombre que parecía invencible, Sansón. Era más que un guerrero, más que un hombre común. Sansón era una leyenda viviente, temido por los filisteos y reverenciado por los israelitas. Desde antes de nacer, Sansón ya era parte de un plan mucho mayor. Su historia comenzó en un momento de profunda tristeza para su familia. Manoa, su padre y su esposa, una mujer cuyo nombre no se menciona, vivían con el peso de la esterilidad. No tenían hijos, y en aquella época eso se veía casi como una maldición. Las fervientes oraciones de Manoa pidiendo un heredero parecían no tener respuesta, hasta que en un día común ocurrió lo extraordinario. La mujer estaba en el campo, quizás ocupándose de sus tareas diarias, cuando un hombre de apariencia inusual apareció ante ella. Sus ojos tenían un brillo extraño y su voz llevaba una autoridad que hacía que la tierra pareciera más firme bajo sus pies. «Tú nunca has tenido hijos», dijo él, «pero quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte, porque este niño será el libertador de Israel de las manos de los filisteos». Ese mensaje no era solo una buena noticia, era un llamado. Y así, Sansón nació llevando sobre sí el peso de una promesa. Desde pequeño supo que era diferente. Otros niños podían correr libres, pero él tenía reglas. Otros podían cortarse el cabello, pero el suyo crecía como un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía. Él no era solo un niño, era un elegido. Pero con esta elección venía una carga, la responsabilidad de llevar sobre sus hombros no solo su propia vida, sino el destino de todo el pueblo de Israel. Dios lo había consagrado como un libertador, un hombre destinado a enfrentar a los filisteos, los brutales opresores que habían tomado Israel. El voto de Nazareo no era solo una regla, sino un símbolo de su conexión directa con Dios. Su cabello, que nunca debía ser cortado, era una señal visible de su alianza. Cada hebra que crecía era un recordatorio de que su vida no era suya, sino de Dios. Y mientras permaneciera fiel, Sansón sería invencible, pero romper esa alianza significaría más que perder la fuerza. Significaría perder la conexión con el propósito para el cual había sido llamado. Creciendo, Sansón rápidamente se destacó. Era inmenso, con brazos que parecían troncos de árboles y ojos penetrantes. Pero lo que lo hacía especial no era solo su físico, sino la fuerza que venía de Dios. Una fuerza que usaba para proteger y enfrentar a los filisteos. Un día, Sansón se encontró solo frente a lo imposible. 1000 filisteos armados hasta los dientes lo rodeaban en campo abierto. El suelo temblaba bajo el peso de sus botas y el brillo de las espadas reflejaba el sol abrasador. Se reían, confiados en que su superioridad numérica sería suficiente para aplastar al hombre que tantas veces los había desafiado. Pero Sansón no retrocedió. Sus ojos ardían con una feroz determinación y recorrieron el campo a su alrededor. No había armas, solo lo que parecía ser una quijada de asno tirada en el suelo seco. La tomó sintiendo el peso de la pieza rústica en sus manos, y entonces, sin miedo, avanzó contra todo el ejército. El primer golpe fue devastador.
aplastando el casco de un soldado y derribándolo al suelo como un saco vacío. Antes de que los demás reaccionaran, Sansón ya había girado la quijada, derribando a 2 más. El caos se apoderó del campo. Los gritos de los heridos resonaban mientras los filisteos se daban cuenta de que no estaban frente a un hombre común. La quijada crujía contra los escudos y rompía huesos con la fuerza de un trueno. Sansón no se detenía. Sus movimientos eran rápidos, brutales, como una tormenta que nadie podía detener. Cada golpe era preciso, como si la propia mano de Dios lo guiara. Los filisteos, que habían venido con arrogancia, comenzaron a retroceder en pánico. Pero no había a dónde huir. El campo, que antes era un escenario de guerra, se convirtió en un cementerio. Cuando todo terminó, Sansón estaba de pie, jadeante, con la sangre de sus enemigos manchando el suelo a su alrededor. 1000 hombres yacían en el suelo, y la mandíbula, ahora rota, aún colgaba de su mano. La noticia de esta victoria corrió como fuego por los territorios. Los israelitas lo saludaron como un salvador, un símbolo de la fuerza divina que aún habitaba entre ellos. Pero para los filisteos, Sansón no era solo un hombre, era una maldición. Planearon un ataque para acabar con su vida de una vez por todas. En la oscuridad de la noche, una aldea israelita fue rodeada por soldados filisteos. Sabían que Sansón estaba allí, descansando en una de las casas. Con antorchas en manos y espadas listas para el ataque, los soldados avanzaron en silencio. «Esta vez no escapará», susurró el líder del escuadrón. El líder levantó la mano, dando la señal para avanzar. Los soldados se acercaron, listos para invadir la casa. La puerta crujió cuando uno de ellos la empujó. Entonces, la puerta se abrió con violencia. En el umbral, Sansón apareció. Su figura imponente se recortaba contra la luz de las antorchas. Por un momento, los soldados se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que veían. El silencio fue roto por un grito de guerra, pero no era de los filisteos, era de Sansón. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda entre los israelitas y en una pesadilla entre los filisteos. Pero ¿podría incluso la fuerza de Sansón vencer una emboscada de tal magnitud? Los soldados avanzaron con espadas en alto, decididos a acabar con el terror que Sansón se había convertido. Pero Sansón no dudó. Con un movimiento rápido, agarró al primer soldado que se atrevió a entrar y lo lanzó contra los demás como si no pesara más que un niño. El impacto abrió camino momentáneamente, pero los filisteos no retrocedieron. Rodearon la casa por todos lados, presionando como una ola feroz que intentaba devorar a su presa. Sansón vio que estaba rodeado. Sabía que la fuerza de sus enemigos no estaba solo en su número, sino en el odio que le tenían. Por un breve instante, incluso él, el hombre elegido por Dios, sintió miedo. Entonces encontró su arma. En un rincón de la casa, una viga de madera estaba caída en el suelo. Con un solo movimiento, la levantó como si fuera un juguete y avanzó. La viga aplastó los escudos y las lanzas que los filisteos intentaban usar para protegerse. Cada golpe hacía vibrar el suelo y los gritos de los soldados resonaban en la noche. Los filisteos comenzaron a retroceder. Por primera vez, el terror en sus rostros era mayor que la valentía que habían traído consigo. Se dieron cuenta de que no solo estaban enfrentando a un hombre, se enfrentaban a algo que ninguno de ellos podía comprender completamente. Cuando la batalla terminó, el suelo estaba cubierto de soldados caídos. Algunos gemían de dolor, otros estaban completamente inmóviles. Sansón, sudando y jadeante, miró a su alrededor, sosteniendo la viga como si fuera una espada sagrada. El polvo se asentó y él quedó allí, solitario en el campo. Siempre era así. La victoria traía silencio y el silencio traía soledad.
Los israelitas podían aclamarlo como un héroe, pero nadie comprendía realmente la carga que llevaba. Era temido por sus enemigos, reverenciado por su pueblo. Pero, ¿quién podría realmente conocerlo? ¿Quién podría ver al hombre detrás de la fuerza? Y fue en esa soledad que Dalila entró en su vida. O quizás deberíamos decir que fue en esa soledad que Sansón permitió que ella entrara. Un error del que se arrepentiría profundamente. Dalila era diferente a todo lo que Sansón había conocido. No era solo su belleza, aunque era tan deslumbrante que parecía que el propio sol brillaba solo para iluminarla. Había algo más en ella, un misterio en los ojos, un magnetismo que hacía que incluso Sansón, el hombre que enfrentaba ejércitos sin dudar, se sintiera vulnerable. Pero, ¿quién era Dalila realmente? La Biblia no revela muchos detalles sobre su origen o sus motivaciones. ¿Era solo una mujer movida por la avaricia, atraída por las promesas de plata de los líderes filisteos? ¿O había sido presionada, temiendo que si no colaboraba, sufriría las consecuencias? Tal vez Dalila no veía en Sansón a un hombre, sino un medio para alcanzar poder y seguridad. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. Era astuta y sabía cómo explotar las debilidades emocionales de Sansón como ningún otro enemigo lo había hecho antes. Para Sansón, Dalila parecía ser la única persona que no lo veía solo como un guerrero o un arma. Ella lo trataba como a un hombre, con sus dolores y debilidades. Él encontró consuelo en sus brazos, pero no sabía que ese consuelo era una trampa cuidadosamente tendida, cuidadosamente planeado. Al principio Dalila no preguntó nada sobre la fuerza de Sansón. Esperó el momento adecuado, construyendo confianza, acercándose, y cuando vio que él estaba completamente enamorado, comenzó su ataque. Sansón, eres tan fuerte, pero ¿y si un día no lo fueras? Si tu fuerza fallara, ¿existe algo que te haga débil? Era una pregunta simple, casi inocente, pero Sansón sintió algo extraño. Rió, desviando la conversación. Si me atan con 7 cuerdas de arco fresco, seré tan débil como cualquier otro hombre. Esa noche, mientras dormía, Dalila puso a prueba la información. Lo ató con cuerdas de arco fresco y llamó a los filisteos. Pero cuando Sansón despertó, las rompió como si fueran hilos de cabello. Los filisteos huyeron, y Dalila, con una falsa sonrisa, fingió no entender lo que había pasado. ¿Por qué me engañaste, Sansón? Si me amas, dime la verdad. Sansón, sin saberlo, con cada mentira estaba caminando directamente hacia la trampa, porque en aquella casa silenciosa no solo había un juego de confianza, sino un plan mucho mayor en marcha. Lo que sucedería en las siguientes noches pondría en riesgo no solo su vida, sino el futuro de toda una nación. Dalila lo intentó nuevamente, cada vez con más urgencia. En otra noche, Sansón dijo: si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, mi fuerza desaparecerá. Una vez más, Dalila esperó que se durmiera y lo ató. Una vez más, llamó a los filisteos que acechaban en las sombras. Pero Sansón se liberó con facilidad. Las cuerdas se rompieron como hilos frágiles y los filisteos huyeron aterrorizados. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar creyendo que tenemos el control de todo? Al igual que Sansón, ignoramos las señales de advertencia y seguimos confiando en las personas equivocadas, en las cosas equivocadas, hasta que es demasiado tarde. Dalila no necesitaba la fuerza de Sansón para derrotarlo. Usó algo mucho más sutil: insistencia, manipulación y el ataque directo al corazón. Así es como muchas trampas se forman, no con ataques directos, sino con susurros que nos hacen bajar la guardia. Dalila estaba frustrada, sabía que no podía fallar, pero Sansón era un hombre astuto, o quizás era su amor por ella lo que lo hacía desconfiar. No quería contar su secreto, pero la insistencia de Dalila empezó a desgastarlo. En el fondo,
Ella sabía que no solo tenía que romper su fuerza física, sino su espíritu. Dalila jugó su última carta. Lloró, acusándolo de no amarla de verdad. Cada lágrima, cada palabra fue calculada para golpear a Sansón donde más le dolía, en el corazón. Si me amas, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me dices qué te hace fuerte? ¿O acaso no sientes por mí lo que yo siento por ti? Era un ataque emocional, algo a lo que ni siquiera la fuerza de Sansón podría resistir por mucho tiempo. Y entonces, en una noche fatídica, finalmente cedió. Mi fuerza no viene de mí, viene de Dios. Nunca me he cortado el cabello porque es el símbolo de mi voto con Él. Si me lo cortan, mi fuerza desaparecerá y seré como cualquier otro hombre. Dalila escuchó esas palabras con atención. No mostró reacción, solo sonrió y esperó que él se durmiera. Cuando estuvo segura de que Sansón estaba completamente entregado al sueño, llamó a un hombre para que cortara sus trenzas, una por una. La fuerza de Sansón desapareció. En el momento no sintió nada, pero al despertar supo que algo estaba mal. Los filisteos estaban allí, listos para capturarlo. Intentó reaccionar, pero su cuerpo no obedeció. Él, que una vez derrotó a 1000 hombres solo, ahora era débil, impotente. Cuando los filisteos irrumpieron en la casa aquella noche, Sansón ya no era el hombre invencible que temían. Intentó levantarse, intentó luchar, pero sus piernas temblaban. Las cadenas de hierro que trajeron no eran necesarias. Aún sin ellas, Sansón no podría escapar. El héroe de Israel, el hombre cuya fuerza era símbolo de la protección divina, ahora estaba postrado en el suelo, indefenso. Dalila logró lo que quería, pero no sabía que su traición había plantado la semilla de una venganza divina. En el momento en que Sansón cayó, algo dentro de él despertó. Y lo que hizo después, aún ciego y débil, podría haber sido el mayor acto de fuerza y fe jamás visto. Prepárate para el desenlace más épico que puedas imaginar. Dalila observaba desde lejos, oculta en las sombras. Su rostro estaba serio, casi inexpresivo. Pero había algo en sus ojos: arrepentimiento, alivio o simplemente el peso de saber que su papel en la historia había concluido. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue solo por dinero? Tal vez. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasaba en su corazón. Dalila era una mujer compleja. Vivía en una tierra de nadie en el valle de Sorek, una región entre Israel y los territorios filisteos. Tal vez se sintió presionada, temiendo que si rechazaba la oferta de los líderes filisteos, ella misma sería blanco de su ira. O quizás realmente eligió a Sansón, no por amor, sino como un medio para alcanzar algo mayor: riqueza, poder, seguridad. Los filisteos, en su furia, no se conformaron con capturarlo. Lo llevaron a Gaza, la fortaleza de sus enemigos, y allí comenzaron a humillarlo. Primero, le arrancaron los ojos, un gesto cruel pero simbólico. Querían que Sansón nunca más viera la luz del día, que nunca más contemplara la tierra que había jurado proteger. Luego, lo pusieron a trabajar en un molino como un animal. Día tras día, Sansón permanecía allí, empujando la piedra pesada, siendo burlado e insultado por sus captores. Él, que había derribado las puertas de ciudades y derrotado ejércitos, ahora estaba reducido a un esclavo ciego, girando una rueda en la oscuridad. Pero el cautiverio de Sansón no fue solo un castigo, sino también un tiempo de reflexión. Sin la luz del día para guiar sus pasos, Sansón comenzó a ver de una manera que nunca había visto antes. Se dio cuenta de que su verdadera fuerza nunca estuvo en sus músculos ni en su cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. Mientras sus enemigos reían de su caída, algo ocurría en el silencio. Su cabello, símbolo de su alianza, comenzó a crecer nuevamente, y con cada hebra que crecía, Sansón sentía una renovación de su fe.
Comprendió que había fallado, pero también se dio cuenta de que Dios aún no había terminado su obra en él. Mientras Sansón trabajaba en el molino, ciego y humillado, nadie prestaba atención a algo que parecía insignificante. Su cabello estaba creciendo nuevamente. Para los filisteos, esto no significaba nada. Pero para Sansón, cada día de silencio en la oscuridad traía una sensación de que algo estaba cambiando. Y fue en ese silencio, lejos de los gritos y aplausos de los hombres, que el plan de Dios comenzó a moverse de una manera que nadie podía imaginar. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, al suscribirte al canal, ayudas a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan escucharla. Cada suscripción es un paso más para llevar la luz divina a quienes buscan respuestas. Haz clic en suscribirse y forma parte de esta misión para transformar vidas y fortalecer la fe. Sansón, ciego y humillado, comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que su fuerza nunca había sido realmente suya, sino que venía de Dios. Y por primera vez en mucho tiempo oró. No fue una oración de arrogancia ni un pedido de victoria, sino una oración de arrepentimiento. Reconoció que había fallado, no solo consigo mismo, sino con Dios y con su pueblo. Mientras tanto, los filisteos planearon un gran festival en el templo de Dagón, su dios. Querían celebrar la captura de Sansón y exhibir su victoria sobre el hombre que tanto los había atormentado. El templo estaba lleno con miles de personas reunidas. Los líderes filisteos reían y brindaban mientras Sansón era llevado, guiado por un joven sirviente, al centro de la celebración. «Traigan al héroe de Israel», gritó uno de los líderes. «Vamos a divertirnos con él». Cuando Sansón fue conducido al templo, la fiesta estaba en su punto máximo. El sonido de los tambores llenaba el aire, mezclándose con los gritos y risas de la multitud. Los filisteos danzaban en triunfo, ofreciendo brindis a Dagón, su dios, por haberles entregado al héroe de Israel. «Traigan a Sansón, el ciego», gritó alguien, y la multitud estalló en carcajadas. Ahí venía él, guiado por un joven sirviente, tropezando en el camino. Pero incluso sin sus ojos, había algo en él que aún causaba miedo. Un silencio extraño se apoderó del lugar por un momento, mientras lo posicionaban entre las dos columnas principales del templo. Sansón sintió las piedras frías con sus dedos, cada grieta e imperfección. Sabía lo que tenía que hacer: la humillación, la ceguera, las cadenas que ataban su cuerpo. Nada de eso importaba más. Lo que importaba era el propósito para el cual había sido llamado. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón recordó plenamente quién era. La oración de Sansón, sin embargo, fue diferente de todas las veces que había clamado a Dios antes. No era un pedido arrogante de victoria, sino un grito de arrepentimiento. «Señor Jehová, recuérdame y dame fuerza, solo una vez más». Sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero también sabía que incluso en su debilidad, Dios podía usarlo para algo grandioso. Un calor extraño recorrió el cuerpo de Sansón. Era como si cada músculo que antes estaba débil, ahora se llenara de una energía que conocía bien, pero que creía haber perdido para siempre. Respiró hondo, firmó los pies en el suelo y puso las manos sobre las columnas. «¡Que muera yo con los filisteos!», gritó. Su voz resonó como un trueno en el templo. Comenzó a empujar y las columnas resistieron. La multitud volvió a reír, pero ahora era una risa nerviosa. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en las piedras y el sonido hizo desaparecer las risas. Todo el templo comenzó a temblar. Con un último grito, Sansón dio todo lo que tenía. Su cuerpo, su alma, su fuerza, todo fue entregado en ese momento. Las columnas colapsaron y el techo cayó como un mar de piedra y polvo. La multitud gritó en pánico, pero no había a dónde correr.
Todo el templo fue destruido, llevándose consigo a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Pero en medio de los escombros había un silencio sagrado. El sacrificio de Sansón no fue solo una victoria militar, fue un acto de redención, la entrega final de un hombre que había encontrado su propósito incluso en su caída. Sansón murió allí, pero no como un derrotado, murió como un héroe, cumpliendo el llamado que Dios le había dado desde el principio. En su debilidad encontró la verdadera fuerza, y su sacrificio resuena hasta hoy como un poderoso recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestros momentos más bajos para lograr algo grandioso. Ahora dime, ¿crees que Dalila traicionó a Sansón solo por avaricia o había algo más profundo? Comenta abajo, comparte tu opinión y conversemos sobre ello. Y si la historia de Sansón te impactó, no te pierdas este video sobre Jezabel, una mujer tan poderosa y manipuladora que desafió incluso a los profetas de Dios y tuvo la muerte más terrible registrada en la Biblia. Suscríbete al canal y sigue descubriendo las historias más impactantes de la Biblia.